No lo digo yo, lo dice la Biblia. Esta es una expresión de mi esposo. I don't say it, it is in the Bible. This is an expression from my husband. Él la usa muchas veces para afirmar con firmeza lo que está diciendo y utiliza la Biblia como ejemplo, aunque no sepa ni lo que está diciendo. So he uses this expression to affirm strongly what he's saying, even when he doesn't even know what he's saying. He escuchado otras veces expresiones como la Biblia es la palabra de Dios y por eso hay que obedecer todo lo que dice. I have heard other expressions saying the Bible is the word of God. For that reason, we have to obey everything that is said there. A veces también escuchamos de personas que actúan con juicio, excluyendo a otros, y dicen que lo hace porque lo dice la Biblia. We have heard other people that express judgment against others and exclude others, and they say they do it because the Bible says so. A lo mejor ustedes han escuchado otras expresiones que yo no conozco y podríamos compartirlas en algún momento dado. Maybe you have heard other expressions that I don't know, but we can share at a particular time. Si bien la Biblia contiene la palabra revelada de Dios, es importante leerla con un ojo crítico. Of course, even when the Bible is the revealed word of God, it's important to read it with a critical eye. Hay que distinguir lo que es palabra de Dios de lo que no es. ¿Verdad que sí? We need to distinguish what is the word of God from what is not. La Biblia es un libro revelado por Dios a personas de fe que escribieron para que nosotros hoy día podamos creer en Dios. The Bible is a revealed book from God to people of faith who wrote the book so we can believe today in God. Según la costumbre judía, y lo hemos leído en distintas partes de la Biblia hebrea, los padres contaban sucesos a sus hijos y los repetían para que pudieran permanecer en el conocimiento de la fe. So according to the Jewish customs, and we have read this in the Hebrew Bible, fathers would tell their kids stories and they would repeat them so they could remain in the knowledge of faith. Pero debemos recordar que Dios es más que las escrituras. Y que lo cierto es que un libro no puede contener en su escrito todo el contenido de lo que Dios es. Even with those stories, we have to remember that God is much more than the scriptures. And it's certainly that a book cannot contain all the contents of what God is. Si, por ejemplo, miramos en el Evangelio de Juan 21-25, nos dice, Jesús hizo también muchas otras cosas, tantas que si se escribieran cada una de ellas, pienso que los libros escritos no cabrían en el mundo entero. Y esto es algo que nos dice el apóstol Juan. For example, in John 21, verse 25, there's a saying from the apostle that wrote the book, and says like this: Jesus did many other things as well. If every one of them were written down, I suppose that even the whole world would not have room for the books that would be written. So quiere decir esto que tenemos que aprender a conocer a Dios más allá de las escrituras. So this means that we need to learn
to know God furthermore than what is also written in the scriptures. Hoy yo les invito a reflexionar en la palabra de Dios, como dice el salmista, como luz para nuestro camino. Today I invite you to reflect in the word of God, as the psalm writer says, as the light of our path. El texto de hoy se encuentra en el libro de los Salmos, como bien hemos dicho. The text today is inside the book of Psalms, like we had mentioned. Los Salmos son un conjunto de 5 libros de poesía religiosa hebrea que forma parte del Antiguo Testamento o de la Biblia hebrea. The Psalms is a collection of 5 books of religious poetry that is inside the Bible, the Hebrew Bible, or the Old Testament as we call it. El texto de hoy se encuentra en el 5º libro que está contenido entre los capítulos 107 al 150. The verse that we just read today is inside of the 5th book between the chapters 107 to 150. El libro de los Salmos también se conoce como libro sapiencial o de sabiduría. The book of Psalms is also known as the wisdom books. También es conocido como alabanzas o salterio. It's also known as the book of praise. La poesía hebrea se caracteriza por una métrica especial fundada en el paralelismo semántico que repite la idea 2 veces por lo menos con distintas palabras. So the book and the what is content in the Hebrew poetry is founded in a special metric or semantic parallelism that says to us that an idea has to be repeated twice at least so we can learn it. So es importante saber todas estas cositas porque el libro de hoy particularmente está dirigido por el alfabeto hebreo. So it's important to understand these little tweaks because the book today is addressed as the Hebrew alphabet. Como sabemos bien, el libro de los Salmos contiene 150 salmos y el libro de hoy es el 119, que es el salmo más largo de la escritura. So the book of Psalms contains 150 psalms, and the psalm that we read today is the longest of the book of Psalms, and we read 105 to 112. Leímos los versos 105 al 112. Pero este libro se encuentra en el alfabeto judío, alfabeto hebreo, y la sección que estamos leyendo es la letra Nun, la sección que se llama la letra Nun. So the book is guided by the Hebrew alphabet, this particular book, 119, as in under the letter Nun. Que para nosotros quizás no quiere decir mucho, ¿verdad? Porque no sabemos el alfabeto hebreo. Pero para ellos les traía una rima particular que le ayudaban a recordar el salmo. So for us, that maybe doesn't say too much because we don't know the Hebrew alphabet, but for them, it's an important aspect that helped them to learn the psalm. Por último, quiero decir que el libro de Salmos tiene muchos himnos y ayudaba mucho en la adoración del pueblo, al igual que nos ayuda a nosotros también, ¿verdad? So as a description, last description of the book of Psalms, I would say that it's a book of hymns and poems that help them in the worship aspects of the service, as it's also helped us. Hoy el texto empieza así: tu palabra es una lámpara a mis pies y una luz en mi sendero. So the text today begins by saying, your word is a lamp for my feet, a light on my path. El salmista reconoce la importancia que tiene la palabra de Dios en su vida. Y está diciendo que le ilumina como una luz en su camino. So the writer is recognizing the importance of the book as part of the word of God in his life, and is saying that it has a light that guides his path. Hice un juramento y lo he confirmado, que cumpliré tus leyes justas,
Señor, es mucho lo que he sufrido. Dame vida conforme a tu palabra. I have taken an oath and confirm it, that I will follow your righteous laws. I have suffered much. Preserve my life, Lord, according to your word. El salmista aquí está reconociendo que debe seguir la palabra de Dios porque esta palabra da vida al que sufre. So the writer is saying here that the word of God, and he has to follow the word of God because this word of God gives life to the one that is suffering. Él está reconociendo cuán justa es la ley de Dios. He is recognizing how just is the law of God. Hoy día tenemos que tener cuidado porque la palabra está siendo usada muchas veces para justificar prejuicios en vez de para hacer justicia. So we have to be careful today because the word of God, the word revealed of God, is being used to justify biases instead to be just with the one that is in need. Señor, acepta las ofrendas que brotan de mis labios. Enséñame tus leyes. Mi vida pende de un hilo, pero no me he olvidado de tu ley. Accept, Lord, the willing praise of my mouth and teach me your laws. Though I constantly take my life in my hands, I will not forget your law. Según el autor, la ley de Dios es importante. According to the author, the law of God is very important. Por lo cual debemos ofrendar palabras de adoración, aun cuando a veces olvidamos esta ley. There's a reason then when we need to offer words of worship, even when we sometimes forget this law. Él dice que los malvados me han tendido una trampa, pero no me aparto de tus preceptos. He also said, the wicked have set a snare for me, but I have not strayed from your precepts. Es importante recordar que la maldad diaria, la tentación diaria, nos aparta de Dios, de acuerdo al salmista. So we have to remember, it's important to remember that the daily evil situations may be a temptation that take us away from God, according to the writer. Por esto el salmista pide a Dios que sus mandatos lo ayuden permanentemente. For that reason, the writer says to God that his guide can help him permanently. And it's important to also remember that this is an anonymous psalm. So we don't know who wrote it. But it seems that he was feeling the same as everyday situations. Es también importante recordar que el salmista, el escritor de este salmo es anónimo, pero parece que las cosas que vivían son muy parecidas a las que nosotros vivimos a diario, ¿verdad que sí? Tus mandatos son mi herencia permanente, son la alegría de mi corazón. Inclino a mi corazón a cumplir tus estatutos para siempre y hasta el fin. Your statutes are my heritage forever. They are the joy of my heart. My heart is set on keeping your decrees to the very end. Cuando el salmista vive bajo los mandatos de Dios, su corazón se llena de alegría y puede cumplirlos para siempre. When the psalm writer follows the guidance of God, his heart is full of happiness and he can accomplish God's will forever. En esta sección, el autor reconoce esa necesidad de Dios de aprender la palabra de Dios. So in here, we see the psalm writer recognizing the need of God and to learn God's word. Sin embargo, debemos recordar lo que dice Juan, que no todos los libros contienen la inmensidad maravillosa de Dios. So it's important for us to remember the verse I read in the beginning, that not all the books contain the immensity, marvelous ways of God. El conocimiento de Dios va más allá que las palabras que leemos a diario en la Escritura. The knowledge of God goes further than what we read daily in the Scripture. En tiempos como los que vivimos hoy en día es importante reconocer esto y reconocer la gracia de Dios que es sin medida.
So in times like today, it's important to remember this and remember the grace of God that cannot be measured. Dios se manifestó en Jesús y quiere que nosotros aprendamos de Jesús cómo actuar diariamente. So God manifested in Jesus, and God wants us to learn from Jesus how to act. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque no nos podemos quedar en el Salmo. I am saying this because we cannot stay fixated in the Psalm. Tenemos que aprender a entender las escrituras desde la perspectiva de Jesús, que es a quien seguimos. So we need to learn to follow scripture from the perspective of Jesus, who is the one we follow. En otros lugares de la escritura encontramos información importante sobre la ley de Dios. So we also can see in other places in the scripture important aspect and information from the law of God. Por ejemplo, en Mateo 5:17 nos dicen, no piense que Jesús hablando, no piensen que he venido a anular la ley y a los profetas. No he venido a anularlos, sino a darles cumplimiento. So in Matthew 5:17, Jesus then says, do not think that I have come to abolish the law or the prophets. I have not come to abolish them, but to fulfill them. Por lo tanto, debemos recordar que no seguimos la Biblia hebrea, no seguimos los discípulos, no seguimos a Pablo, seguimos a Jesús. Y Jesús vino a enseñarnos una nueva manera. So we have to remember then that we are not following the disciples, we're not following Paul, we're not following the Hebrew Bible. We follow Jesus and the way that Jesus interprets the scripture. Nuestra experiencia cristiana no se basa en lo que estas personas vivieron. Our experience, our Christian experience is not based on what these people lived, aunque eran ejemplos buenos de fe, even when these were examples of faith. Nuestra experiencia se debe basar continuamente en Jesús y en las enseñanzas de Jesús. So our experience needs to be based in Jesus continually and Jesus' teachings. De manera que la escritura cobra un sentido diferente si la leemos imitando a Jesús y tratamos de ver todo desde sus ojos. So then the scripture takes a different sense if we read the scriptures imitating Jesus and we try to see the scripture with Jesus' eyes. De manera que, por ejemplo, situaciones donde los fariseos confrontaban a Jesús con la ley, como la palabra de Dios toma un contexto distinto de entonces. So then when we read about Pharisees confronting Jesus with the law, we can see the word in a different way. Mateo 22:34 al 40 es un ejemplo de esto. So Matthew 22:34-40 is an example of this. Dice de esta siguiente manera. Los fariseos se reunieron al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos. Uno de ellos, experto en la ley, le tendió una trampa con esta pregunta. Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente, respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este. Ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende la ley y los profetas. So look at Matthew 22:34-40. It says like this. Hearing that Jesus had silenced the Sadducees, the Pharisees got together. One of them, an expert in the law, tested him with this question. Teacher, which is the greatest commandment in the law? Jesus replied, love the Lord your God with all your heart, with all your soul, and with all your mind. This is the first and the greatest commandment. And the second is like this. Love your neighbor as yourself. All the law and the prophets hang on these two commandments. Quiere decir que cuando nosotros leemos la escritura, debemos leerla, como dice Jesús, ¿verdad? Con esta interpretación de la voz de Jesús. So it means that when we read the scripture, we need to follow what Jesus says, following
and reading from Jesus' perspective. Continúa, por ejemplo, esta misma enseñanza en Juan 13:34, cuando Jesús dice así. So it continues the same teaching in John 13:34, saying like this. Este mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros, así como los he amado, también ustedes deben amarse los unos a los otros. A new commandment I give you, love one another as I have loved you, so you must love one another. De modo que la invitación hoy que les hago es a leer la Escritura como la palabra revelada de Dios a nuestras vidas. So the invitation today I will do to you is to read the Scripture as the Word of God that has been revealed to our lives. Sin embargo, les invito a leer imitando a Jesús. So, however, I will invite you to read imitating Jesus. Al sentarnos a la mesa, recordemos que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo para salvarnos. As we sit at the table, let's remember that God loved so much that gave His only Son to save us. Leamos con un ojo crítico y de amor como lo hizo Jesús, recordando que el mensaje de Dios es para salvación y no para juicio. So let's read the scripture with a critical eye, an eye of love like Jesus, remembering that the message of God is for salvation and not for judgment. Porque los estatutos del Señor son justos y su palabra es la luz que ilumina nuestro camino. Because the commandments of the Lord are just, and God's word is the light that guide our path. Recordemos estas promesas y esta palabra al acercarnos a la mesa. Let's remember these promises and these words as we approach the table. Amen. Amen.